Bienvenido a una revisión sobre cómo multiplicar y dividir enteros. Utilizaremos las reglas formales para determinar los productos y cocientes dados. Al multiplicar o dividir dos enteros con el mismo signo, el resultado es siempre positivo. Y al multiplicar o dividir dos enteros con signos diferentes, el resultado siempre es negativo. Mirando el primero ejemplo, tenemos positivo 8 dividido por un positivo 1. Los dos enteros tienen el mismo signo. El cociente es positivo 8. Luego tenemos 8 negativos divididos por un positivo. Los dos enteros tienen signos diferentes. Este cociente es negativo 8. Luego tenemos 8 negativos divididos por 8 negativos. Los dos enteros tienen el mismo signo. El cociente es positivo 1. Luego tenemos 8 negativos divididos por 8 positivos. Los dos enteros tienen signos diferentes. El cociente es negativo 1. Esto es seguido por positivo 8 dividido por negativo 8. De nuevo, los dos enteros tienen signos diferentes. El cociente también es negativo 1. Y aquí tenemos 8 dividido por 8. Dos enteros tienen el mismo signo. El cociente es positivo 1. Luego tenemos un cociente que involucra 0. Debido a que 0 no es positivo o negativo, nosotros no puede usar las reglas formales para multiplicar o dividir enteros. Una forma de interpretar 0 dividido por 8 es tomar 0, y dividirlo en 8 partes o grupos de igual tamaño. De cualquier manera, todavía tenemos 0. 0 dividido entre 8 es igual a 0. Otra forma de pensar en esto es preguntar cuántos octavos hay en el 0. Debido a que hay 0,8 en 0, el cociente es 0. Luego tenemos 8 por 1, que es igual a 8. Luego tenemos 0 por 8. Cuando multiplicamos cuando uno de los factores es igual a 0, el producto siempre es 0. También podemos pensar en esto como 0 copias de 8, que es igual a 0. Luego tenemos 8 veces negativo 0. Debido a que estamos multiplicando por 0, el producto es 0. Luego tenemos 8 negativos divididos por 1. Negativos. Los dos enteros tienen el mismo signo. El cociente es positivo 8. Y finalmente tenemos 8 negativos divididos por 0, lo que nos pide que tomemos 8 negativos y divididos en 0 de igual tamaño. Partes o grupos, lo cual no es posible porque tenemos que tener al menos un grupo de 8. Negativo. Esta es una explicación de por qué la división por 0 no está definida y, por lo tanto, ingresamos a N. Otra forma de explicar por qué el cociente no está definido es: echa un vistazo al problema de multiplicación correspondiente. Por ejemplo, si tenemos 6 dividido entre 2 es igual a 3, el producto correspondiente es 3 veces 2 es igual a 6. Observe la forma del producto correspondiente, usamos el cociente en el orden inverso. Entonces, para este cociente, estamos buscando algún valor o algún número por 0 que sea igual a 8 negativo. Y no hay número multiplicado por 0 es igual a 8 negativo, que es otra razón por la cual la división por 0 no está definida. Espero que hayas encontrado esto útil.